siguiente presentación está a cargo de Javiera Atenas. Javiera es profesora titular en aprendizaje y mejoramiento de la enseñanza en la University of Suffolk, Reino Unido. Su investigación está centrada en el desarrollo de la alfabetización crítica de datos en la educación superior, conectada con el concepto de la ética como método. Es miembro del grupo de trabajo de implementación en el Open Data Charter, parte del European Open Education Policy Forum y parte de la junta directiva del Open Education Working Group, Open Knowledge International. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por el chat de Zoom o por Twitter, #BibliaU2022. Estas serán formuladas luego de la conferencia. Javiera, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras desde Reino Unido. La palabra es tuya. Hola Catalina, hola colegas, Hola. Buenas tardes. Buenos días por allá, buenas tardes desde Ipswich en Inglaterra. Volví ayer de Santiago, o sea que fue como un poco corriendo la vuelta y aterrizando otra vez en Santiago en menos de 24 horas para conversar con ustedes. Vamos a poner esto en modo presentación. A ver, un poco sobre mí para situarnos por qué estoy acá, qué hace una profe en este contexto. Yo soy bibliotecaria, así que además estoy viendo nombres conocidos de colegas de la UTEM. Me llamo Javiera, soy profesora titular en la Universidad de Suffolk, estoy a cargo del programa de capacitación docente, pero tengo un área de investigación que tiene que ver sobre trabajos con datos y capacitación en datos para docentes, investigadores y doctorandos también. A ver si se va viendo. Como principio fundamental, cuando en este caso me toca hablar sobre datos abiertos, sobre temas de datos, que yo llevo ya un buen rato trabajando, o sea, aparte de mi trabajo en la universidad, colaboro con instituciones como la organización la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, iniciativas del Banco Interamericano de Desarrollo con temas de datos, capacitando gobiernos en temas de gestión de datos. Sobre todo mi trabajo ha sido como con datos abiertos desde la docencia y la didáctica y desde los planes nacionales de gestión de datos a nivel internacional, Costa Rica, Argentina. Entonces, pensando un poco cuando uno habla de cómo vamos a gestionar datos, cómo se gestionan los datos, qué hacer con los datos, yo parto de un precepto que tiene que ver, y es un poco el trabajo que hago con Leo Haberman y Christian Timmerman, es que trabajar con datos, sobre todo con datos sobre personas, es un privilegio y no un derecho. O sea, partamos desde esta premisa. Cuando yo trabajo con datos de investigación que han sido otorgados por personas, o cuando trabajo con datos de encuestas, por ejemplo, sobre personas, hablemos pobreza, hablemos movilidad, hablemos salud, ¿ya? Es un privilegio. No es un derecho. Por lo tanto, el concepto de ética de datos tiene que primar, y de ética de la investigación tiene que primar sobre cualquier otra cosa que nosotros hagamos con los datos, desde la recolección, la gestión, el análisis, hasta la publicación de la información. Por lo tanto, yo creo que voy a centrar un poco la charla acá. Yo estoy leyendo el chat al mismo tiempo, así que voy a intentar ir mirando si tienen preguntas. Y el eje de la conversación de hoy es obviamente la gestión de los datos en las bibliotecas universitarias, y eso es un ecosistema complejo. Las bibliotecas universitarias son un ecosistema complejo. Déjenme ver cómo avanzo con este. Yo había estado de vacaciones y me olvidé cómo usar el Zoom. Cuando hablamos de alfabetización de datos, cuando hablamos de gestión de datos, no podemos hablar de gestión sin pensar primero en retroceder 2 pasos o 2 casillas y pensar en cómo vamos a alfabetizar a la gente, inclusive a nuestros propios colegas, y en mi caso colegas hablo por docentes y por bibliotecarios, en cómo vamos a capacitar a las personas en gestionar, en manejar, en administrar y en publicar los datos. Si miramos un poco la carrera y el perfil de los bibliotecarios, de los bibliotecólogos, o a lo menos cuando yo estudié, los datos todavía se consideraban como información gris, ¿ya? Como materiales grises. No eran, al no ser públicos, y porque los datos abiertos no estaban como descritos cuando yo me gradué, hace ya un rato, no se hablaba de la gestión de datos
como un elemento separado o como una subárea de la gestión documental. Se considera un documento más, pero se ha complejizado tanto en los últimos 20 años, se ha complejizado tanto el trabajo con datos y el crecimiento de los datos ha sido exponencial, a nivel de gobierno, como lo decía Felipe, a nivel de ciencia, a nivel también de computación. Entonces pasamos de no hablar de datos a hablar de Big Data. Y fue como, y en qué parte nos saltamos todo el proceso de capacitar a la gente en temas de datos. Y cuando hablamos de alfabetización en datos, normalmente se entiende como leer datos, como uno lee un dato, como uno ve y subentiende qué cosa es un dato, gestionar, crear y comunicar la información, ¿ya? De una u otra forma, como el crecimiento fue un salto exponencial, como de 0 a 100 en 2 minutos, bueno, en 20 años, el tema de la competencia de la alfabetización en datos se ha tendido a centrar en competencias técnicas, ¿ya? Si miramos, tiene que ver cómo abrir los datos, ya que es un poco el que pasó en los gobiernos, de los datos no se publicaban, aparecen las primeras leyes de transparencia, la solicitud de acceso a la información, y hay que publicar datos. Entonces, pasa de, ok, ¿cómo publicamos un dato? ¿Qué es un dato? ¿Cómo se genera un set de datos? ¿Ya? Pero, y un poco conectando con lo que decía Felipe, los datos tienen un rol en la sociedad. Entonces, la alfabetización también puede entenderse en cómo hacemos que este tipo de información, que pasa de ser micro a macro, sirva para ser un vínculo, un puente para participar en la sociedad. Y eso lo hemos visto en la pandemia. Quien es incapaz de leer datos, quien es incapaz de leer información sin que sea procesada, queda un poco fuera, se convierte en un objeto de estudio. Se convierte en el objeto del cual se habla, no en un sujeto que puede participar activamente entregando datos y entendiendo la información que se analiza sobre ellos o cómo se produce información, por ejemplo, sobre sus grupos. Por lo tanto, los datos tienen un fuerte contenido social y eso es un poco de lo que vamos a hablar al final de esta presentación. Por lo tanto, cuando hablemos de la gestión de datos, de la gobernanza de datos, cuando hablamos de los metadatos, ya hay que considerar elementos éticos. Y eso tiene que ver porque dentro de todo siempre hay un componente político. Como les contaba, mi trabajo, ya, porque yo tengo una formación de bibliotecaria, pero mi doctorado es en educación, entonces ahí también, y trabajo en temas de educación abierta, ciencia abierta, datos abiertos, por supuesto. Mi trabajo se centra más que nada en desarrollar capacidades críticas en el mundo universitario. Trabajamos con bibliotecarios, con docentes, con investigadores y ahora también con estudiantes, con un proyecto que acabamos de cerrar, para que se familiaricen en cómo gestionar, cómo trabajar, cómo crear datos, por ejemplo, cómo mezclar datos desde distintas bases de datos, cómo crear nuevos sets de información, y en habilidades didácticas, o sea, cómo los profesores, como los docentes podemos enseñar, no sé, desde bibliotecología hasta historia, con sets de datos. Ya eso es un poco más o menos lo que yo hago. Y con las bibliotecas universitarias trabajo muchas veces con cómo desarrollar protocolos para la gestión de datos de investigación, pero también cómo desarrollar programas para la capacitación de usuarios. Entonces, siempre hay como un paralelo entre la cosa técnica dura de gestionar la información, pero también la capacitación de los usuarios. Y en este caso, los usuarios también, con el tema de los datos de investigación, son a la vez los productores de la información en sí misma. Sí. Los grupos de investigación producen datos que van a dar a un repositorio, que luego esos repositorios los indiza o los cataloga para que esos datos se puedan reutilizar en otras investigaciones o en didáctica, por ejemplo. Y también ahora una cosa que estamos intentando promover mucho es que se usen para tesis de pregrado. O sea, cuando pensamos en datos, ¿ya? Cuando yo pienso en cuáles son las habilidades básicas, pensando un poco también con el trabajo que hemos hecho con los equipos de periodistas de datos, en Argentina, por ejemplo, con La Nación o en Costa Rica, tiene que ver con que el ciclo de los datos es como súper concreto, pero puede ser complejo. Tiene que ver con la recolección de la información, y tiene que ver de dónde saco los datos, de dónde los extraigo, todos los conceptos, por ejemplo, de minería, y el lenguaje extractivo que se usa, que es un poco lo que se recomienda desde la perspectiva del feminismo de datos, es usar un lenguaje menos violento, menos extractivo, ya que tiene que ver de industrias extractivas, sino que se habla de recolección y no de explotación, ya cuando recolectamos información, cómo pedimos consentimiento informado a las partes, cómo explicitamos qué es lo que va a hacer
el investigador, la investigadora con la información que se recolecta, cómo se va a publicar. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con las comunidades, sobre todo con personas cuando hablamos de datos humanos, para recolectar información. Y también tiene que ver con cómo se hace la recogida, por ejemplo, a través de sensores, a través de monitoreo, a través de computación, trabajo algorítmico, como, por ejemplo, cómo se recolectan los datos sobre movilidad urbana. Ya que, por ejemplo, uno no puede no hablar de personas, sino que de transporte público, pero tiene un impacto en las personas. Entonces, pensemos en cómo recolectamos la información. El segundo elemento es la curación de los datos. ¿Cómo vamos a curar? ¿Cómo los vamos a describir? ¿Ya? Y ahí hay un componente súper importante de dos áreas, estándares, obviamente vocabularios controlados, ontologías y metadatos. ¿Ya? Y con todos estos años trabajando en los gobiernos, una de las cosas que más falla, y es porque pese a las recomendaciones de contraten bibliotecarios, no lo hacen, tiene que ver con que las descripciones no facilitan la interoperabilidad. Si un repositorio de datos no está bien descrito, es básicamente no interoperable. No, y es súper difícil encontrar información en repositorios que no tienen estándares o ontologías o eh, ontologías estándar. Estoy tratando de buscar esta palabra, que ahora no me acuerdo, tesauros, para escribir información. ¿Ya? Cuando alguien en un equipo de informática que no tiene ninguna formación en temas de vocabularios controlados, indica la información y luego nadie la puede encontrar. Esa es una de las grandes fallas. Otra de las habilidades básicas que tiene que ver más que nada con el tema de gestión de información, cuando uno hace análisis, es cómo uno analiza los datos que encuentra. Qué técnicas usa, qué software usa para analizarlo, cómo se publica, y ahí vamos a hablar de los temas de narrativa y de visualización y publicación, cómo se publican también estos análisis. ¿Y qué se hace con el análisis de estos datos? O sea, una cosa es tener en el repositorio, por ejemplo, los datos en XML, en un CSV y nada más. Otra forma es tener los datos ya listos, por ejemplo, para pasarlos por SPSS o PSP o el sistema que se usa para pasarlos por R. Se pueden tener de las dos formas, ¿ya? Y eso facilita el análisis y el cruce de información con otros sets de datos. El tema de la publicación, ¿cómo vamos a poner en público los datos dentro de los repositorios y cómo los vamos a hipervincular o interconectar con, por ejemplo, los papers? Cuando tenemos y eso es una cosa que suele pasar en las universidades, que primero se hizo el repositorio de Open Access, y después de acceso abierto, y después se hizo el repositorio de datos. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a hablar de acceso abierto, no se habla de depositar datos en crudo, entre comillas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a interconectar, por ejemplo, las publicaciones que salen de los sets de datos de nuestras universidades? ¿Ya? Y eso tiene que ver, y cómo también vamos a describir los sets de datos para que estos sean, como se les, por ejemplo, otorgarles un DOI, para que estos sean recuperables y sean un objeto citable. Ya cuando uno trabaja con datos también tiene que citar la fuente, entonces tiene que ver todo como la descripción para que uno diga, ok, necesito datos sobre transporte, movilidad en las noches en Santiago, y yo baje este set de datos y sepa quién lo produjo, dónde se produjo y en qué periodo de tiempo. Las visualizaciones de datos nos permiten eso, nos permiten comunicar los datos publicados de forma efectiva, eficiente y de forma inteligible. Obviamente cuando las visualizaciones están bien hechas, por lo tanto, cuando hablamos de datos, hablamos de habilidades, las habilidades de visualización y de narrar y de contar historias a través de los datos son súper importantes. Y eso tiene que ver también con lo que dice, pero esto de qué nos sirve si somos bibliotecarios. Bueno, cuando uno habla de las estadísticas de uso de las bibliotecas, por ejemplo, cómo se usan las bibliotecas, cómo se han usado los datos de las mismas bibliotecas, uno puede contarlos a través de una pequeña narrativa y con una visualización, en vez de un reporte que bueno, la gente en general no se tiende a leer, así que no se lee. Entonces, cuando hablamos de los principios de la gestión de los datos en el mundo universitario, y esto también aplica cuando le decimos a los gobiernos, tienes que abrir tus datos, pero ábrelos bien, primero partamos de un precepto de gobernanza de datos. ¿Hay una política interna que me permita abrir los datos? ¿O que me facilite el abrir los datos? Cuando digamos que, bueno, hay que abrir datos, hay que gestionar los datos de las investigaciones. ¿Cómo vamos a gestionar el portal de datos? Bueno, pero antes de hablar de eso, hablemos de las políticas, ¿ya? Nuestra política
se va a asociar, por ejemplo, a las recomendaciones de UNESCO en ciencia abierta, educación abierta o acceso abierto. Vamos a tomar esos como principios fundamentales, como las recomendaciones supranacionales sobre ética de datos, por ejemplo. ¿Cómo vamos a gobernar los datos? ¿Cómo vamos a decir, ok, estos datos sí pueden abrirse, porque estos datos no tienen datos sensibles? Estos datos se abren con cautela, con una nota que diga, ok, estos datos tienen que usarse con cautela. Vamos a abrir también las metodologías asociadas al análisis de estos datos. ¿Qué es lo que va a decir nuestra política institucional? No podemos partir sin una política, porque eso genera que se gaste un montón de dinero en abrir, en generar un repositorio, un portal de datos, pero que no hay un soporte institucional, porque también una de las cosas que suelen tener las políticas y que se espera que tengan las políticas de datos es un claro aspecto de financiación. ¿Cómo se va a financiar la ciencia abierta dentro de una universidad? ¿Cómo se va a financiar el conocimiento abierto desde el acceso y los APC para publicaciones, por ejemplo, y el apoyo a las publicaciones? Hasta cómo se va a abrir los datos, cómo se van a abrir y dónde se van a guardar. ¿Ya? Y cuál tiene que ver con todo el tema de los datos sensibles, de la protección de datos personales, de las regulaciones internas, de las normativas nacionales, por ejemplo, en los casos de los países que no hay ley de protección de datos personales, ergo Chile, eh, tiene que, las políticas tienen que cubrir esa falta hasta que la petición se haga política. O sea, cuando Chile tenga una política nacional de protección de datos, va a haber que homologar las políticas a esto, pero mientras no haya, se espera que las universidades suplan o cubran lo que el Estado no está otorgando. Entonces, mirar un poco qué políticas hay buenos repositorios para mirar esto, por ejemplo, ROAR, y empezar a mirar, cómo vamos a gobernar nuestro ecosistema de datos. ¿Cómo vamos a generar una arquitectura de datos que sea compatible, por ejemplo, con la arquitectura nacional o con la arquitectura internacional? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros sets de datos, como nuestros portales de datos, hablen con otros portales de datos? ¿Cómo vamos a generar y a propiciar la interoperabilidad? Ya vuelvo al tema de la seguridad y de integración, o sea, seguridad y protección de los datos, tiene que ver con evitar leaks, por ejemplo, no tiene que ver solo con datos personales, tiene que ser que los datos estén seguros, que los investigadores de la institución sepan, y los investigadores de otras instituciones sepan que si los datos están en el portal de esta universidad, los datos están seguros. Ya no es que un día para otro se va a vender la plataforma, que es un poco lo que pasa con los proyectos abiertos, que a veces se tienden a meter comerciales o a convertir en comerciales. Yo, por ejemplo, guardo mis datos en Zenodo o los guardo en el portal de mi universidad, porque sé que son elementos estables, ecosistemas estables de datos. Por lo tanto, yo sé que si voy a publicar un montón de información que luego quiero seguir reutilizando para poder seguir haciendo investigación, porque es información que recolecté, no la voy a perder en 3 meses porque me van a cerrar el portal. Integración, de nuevo un poco es ver, ok, con quiénes más se integran estos servicios. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, que tiene un ecosistema tremendo, cómo se integran los datos, por ejemplo, de distintas facultades, cómo se integran los datos de los distintos grupos de investigación, cómo el ecosistema complejo se integra a las necesidades nacionales o al ecosistema nacional de datos. Lamentablemente, porque ha habido una fragmentación en el desarrollo en los gobiernos, los portales de datos de Chile hay unos que son excelentes y otros que son no tan buenos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer que los estándares de mi universidad estén como a lo más alto para que sea un ejemplo, por ejemplo, a nivel gobierno? Aquí hay una falta de ortografía, no sé qué pasó aquí, realmente lo voy a arreglar. Pensar en qué metadatos y qué estándares de datos voy a usar. Ya, por ejemplo, si voy a abrir datos de cambio climático, el Data Charter produjo hace un tiempo un estándar para datos de cambio climático. Entonces, en vez de crearme mi propia ontología, adaptar esa ontología que ya existe, el estándar que ya existe para la publicación de datos de cambio climático, dentro de las ontologías o de los vocabularios que voy a usar en la descripción de la información que tengo en mi portal. ¿Qué metadatos voy a usar? ¿Cómo voy a escribir estos metadatos? Y hay que pensar en la política de la metadata, eso es una cosa súper importante. Y también hay que pensar en la calidad de los datos. Ya, un Excel con 4 filas, ¿me sirve o no me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Qué calidad entrega? Y cuando los grupos de investigación me pasan los datos a mí como biblioteca, ¿qué es lo mínimo que requiero yo como biblioteca para entender qué quiere decir ese Excel? ¿Ya? Yo creo que es una de las cosas que es importante.
cuando uno piensa en un ecosistema de datos dentro de la universidad, están esos tres niveles: gobernanza, arquitectura y la capacitación. Ya yo creo que aquí se empieza a abrir la otra puerta. Como les contaba, como les decía antes, la gobernanza tiene que ser, y, tiene que ser una política más amplia, no solo de datos. ¿Ya? Una de las cosas que pasa, y pasa aquí en Inglaterra mucho, que como esta cosa ha ido increyendo, el tema de la apertura, primero tuviste la política de acceso abierto, después una política de REA, ahora tienes una política de datos, y a veces esas políticas no hablan entre ellas, y son inclusive contradictorias. Y es lo que se llama como, okay, el concepto de derailing a politics, cuando se te descarrilan las políticas. Entonces, si vamos a tener un repositorio de datos, ese tiene que estar en concordancia, en concomitancia con el acceso abierto, con los recursos educativos abiertos, con las políticas de copyright. Por ejemplo, una de las cosas que pasa mucho es que una unidad de la universidad crea una política de acceso abierto, sobre todo de recursos educativos abiertos, y no concuerda con la política de copyright, que es tremendamente restrictiva. Entonces hay que pensar en el balance. Y consideran en el tema de las políticas de conocimiento abierto, sobre todo con datos y acceso, el marco ético de las investigaciones. ¿Cuál es el rol ya de las comisiones de ética de las universidades? Porque ha ido cambiando el trabajo de ética de datos y el trabajo de ética de investigación desde la explosión, digamos, de los datos abiertos o de los datos en general en la universidad, y un poco las comisiones de ética están estancadas como con la forma, ¿no? Que tienes que rellenar una forma y pedir permiso, y no tiene una participación activa en el desarrollo de políticas. Entonces, también, tus datos van de acuerdo a la política interna, pero no están, porque no han actualizado la forma desde los 90, desde los 80, y no te dejan investigar. Entonces, tiene que haber una conversación para mejorar la gobernanza de los datos con las comisiones de ética y de bioética de las universidades. De nuevo, dentro del ecosistema es súper importante tener un repositorio que sea sólido y que se interconecte con el resto de los repositorios de las universidades, y ojalá con repositorios internacionales, por ejemplo, como DOAC, por ejemplo, o con Zenodo, que se pueda hacer interacción, ¿ya? Y también pensar en estándares, metadatos y interoperabilidad, y finalmente pensar en cómo vamos a capacitar a los usuarios. Una de las cosas interesantes con el tema del acceso abierto y de los datos abiertos y de la ciencia abierta en la universidad es que no hay capacitación formal para los bibliotecarios. Entonces somos todos medio formados autodidactas. Ya toda la gente que hablamos de estos temas, y un poco también lo decía Felipe, toda la gente que trabaja en esto es medio autodidacta. Ahora recién la UB en Barcelona va a sacar un posgrado y un diplomado en esto, pero hay muy poca formación formal. Ya los que hacemos apertura al conocimiento hemos ido aprendiendo. Por lo tanto, el rol que tenemos nosotros, que los autodidactas, digamos, del área, es capacitar a nuestros colegas que están interesados en el tema, pero también generar instancias de capacitación de usuarios que son a la vez productores de datos. O sea, la gente que va a generar los datos que vamos a tener en nuestros repositorios son los investigadores. Entonces, son usuarios porque van a utilizar datos de investigaciones que están ahí en los portales de datos, pero también van a producir la información. Por lo tanto, es bastante complejo, en este caso porque formas al productor también, en temas de recolección, curación, gestión, análisis y publicación de datos, genética, ¿ya? Y ahí volvemos a la importancia de que las comisiones de ética se despabilen, hablando claro, se despabilen y empiecen a actuar como se necesitan en el siglo XXI. Necesitamos que estén atentos, que necesitan que digan que estamos en el 2022, hay montones de datos, la gente está usando datos, no vamos a seguir pensando en una comisión de ética como se trabajaba en los 80 cuando no había, o los 90 cuando había apenas acceso a los computadores. El Open Data Institute, por ejemplo, y esto lo voy a compartir después un ratito los links, ellos manejan como sistemas para generar estándares. ¿Ya? El Open Data Institute es el instituto que funda Berners-Lee en Inglaterra, y tiene que ver con que, por ejemplo, en compras públicas. Compras públicas tiene un estándar que lo maneja Open Contracting Partnership. Entonces, cada vez que se habla de compras públicas y los países tienen que adoptar una política de compras públicas, se dice, ok, para cuando abras datos sobre compras públicas, utilice el estándar de OCP, porque eso nos permite trazar transparencia, legalidad y, por ejemplo, corrupción y colusión. ¿Ya? Entonces, si se va a abrir, se hacen investigaciones sobre compra pública en la Universidad de Chile, por ejemplo,
se utilice también el mismo estándar para describir los datos de compra pública. Lo mismo como les comentaba con el estándar bueno, ahora hay un estándar para escribir datos de feminicidios, que lo pusieron las colegas de datos y feminicidios y datos y feminismo, que es bastante interesante. O sea, hay estándares para describir datos. Por lo tanto, usar y traducir, porque muchas veces están escritos en inglés, traducir esos datos y adaptarlos a nuestro contexto, pero también generar nuevos estándares y ponernos de acuerdo con las comunidades bibliotecarias de los distintos países, a través, por ejemplo, de los colegios de bibliotecarios o asociaciones de bibliotecarios en América Latina, para generar estándares donde veamos qué falta. Mirar, por ejemplo, también los principios de FAIR, de datos, que son los principios que hablan de findability, accessibility, interoperability, reusability, que son los principios básicos de Open Science, de ciencia abierta, para decir, ok, vamos a utilizar estos principios para generar arquitectura de datos, ¿ya? Pensando que los datos deben ser encontrables, accesibles, o sea, accesibles para máquina y para humano, porque los datos son, muchas veces creamos como espacios accesibles para máquina, o sea, que las máquinas puedan leerlas, pero las personas no pueden leer la información porque no hay una descripción del dato, simplemente uno ve una plantilla de Excel, que sean interoperables, o sea, que el formato siempre sea interoperable y que estén a nivel de 5 estrellas de Berners-Lee cuando hablamos de datos abiertos, y que sean reutilizables, o sea, que yo pueda mezclar este set de datos con este set de datos y agarrar otro set de datos, por ejemplo, de nuevo, del Ministerio de Transporte, y que usar datos y generar un nuevo set. Tenemos que tener esquemas también en los repositorios de datos, que nuestro repositorio en sí tenga un esquema, por ejemplo, el de Re3 Data, ya que que lo genera la Universidad de Potsdam, para que nuestro repositorio en sí sea compatible con las disciplinas académicas y que sea compatible con otros repositorios, o sea, no partir desde cero. Ya pensemos en qué esquema de XML o qué esquema hay disponible para crear nuestro repositorio de datos. Aquí está el link para este esquema, si alguien quiere empezar a pensar en cómo desarrollar un repositorio que tenga como estándar internacional. Esquemas de datos de investigación, de nuevo pensar en el FAIR Data Point, cómo generar ontologías, cómo exponer datos, cómo extraer ontologías desde otros repositorios, cómo almacenar y servir a los metadatos, cómo desarrollar esquemas de metadatos. Ya, de nuevo, ahí está el link, es un GitHub. A mí me gusta que las instituciones que tienen un repositorio también tengan un GitHub, por ejemplo, si van a describir datos sobre estudios de educación, todo el markup esté ahí y uno lo puede extraer, ya, eso es bastante interesante. Y un poco para ir cerrando, pensemos en ciertos elementos. Los datos en sí no son neutros, ¿ya? Los datos son políticos. La recolección de datos, la generación de data es política. No hay neutralidad. Cuando hablamos de que los datos son neutros, no. Los datos no son neutros, porque los datos los recolectan las personas. Por lo tanto, las personas tenemos vías, tenemos prejuicios, tenemos nuestras propias cosmogonías. Por lo tanto, los datos que se recolectan con un pero y un porqué atrás. Y ese pero y porqué suele ser político. Me sirven para. Es una cosa utilitaria. ¿Ya? Los datos que yo recolecto me sirven para algo. Por lo tanto, cuando hablemos de personas, hay que pensar que las personas no pueden ser tratadas como un objeto de estudio, sino que deben ser sujetos. Y por lo tanto, pensando en la política desde el ecosistema de los datos, la semántica y las ontologías también son políticas. Ya cuando uno usa lenguajes para describir a grupos, a personas, sobre todo comunidades, ¿ya? Hay que pensar en el impacto que ese lenguaje puede tener para esa comunidad, ¿ya? Por eso tenemos que, y un ejemplo que a mí me gusta mucho usar para esto es como Inglaterra, y que a mí no me gusta cómo lo hacen, es como Inglaterra describe la calidad de los colegios. Tienen 3 niveles, que es outstanding, ¿ya? Que es lo mejor, o sea, los mejores colegios están como bajo Ofsted, que les da la categoría de outstanding, están buenos, ya están los colegios que son good enough, son buenos, pero están, y por aquí voy a ver si les puedo compartir el mapa en un rato más, están los colegios que se consideran inadecuados. Y cuando uno habla de inadecuación, está hablando de que ese grupo de escuelas o de colegios
no están capacitados para comportarse en sociedad. Entonces hablamos de colegios inadecuados, ergo, personas inadecuadas. Y cuando esas personas busquen trabajo, y uno mira en el mapa al colegio que fueron, va a decir colegio inadecuado, de una zona roja, por lo tanto esa gente tiene menos posibilidad de acceder a un buen puesto de trabajo, porque se genera una discriminación humana, discrimina quien lee, pero también muchas veces se genera discriminación algorítmica, ya que, por ejemplo, en el caso de pedir un seguro o de comprar un seguro de auto, la gente de las zonas más vulnerables tiende a pagar mucho más por un seguro que alguien de una zona no vulnerable. Ya, por lo tanto, el lenguaje con el que describimos a las comunidades y a las personas tiene que ser cuidadoso. Y por lo tanto, es importante considerar la ética cuando uno desarrolla ontología. Pensando en la apertura de datos, y esto también ya para ir cerrando, pensando en la apertura de datos, el consentimiento informado tiene que ir más allá de decirle, ok, voy a usar tus datos para esta investigación, porque si voy a abrir los datos y los voy a poner en público en un portal, les tengo que decir que los datos que yo recolecte sobre esa persona van a quedar abiertos para que otro grupo de investigación, otra investigadora y los gobiernos puedan usarlos. ¿Ya? Porque una cosa que se suele hacer es que voy a pedir tu consentimiento, pero no te digo para qué, después de que la investigación se publique. O sea, es importante considerar ese elemento y, y lo que les decía antes, es necesario no solo abrir los datos, sino que desarrollar, adaptar, compartir, traducir estándares y ontologías y vocabularios controlados para, por ejemplo, que se comparta en América Latina, que es súper fácil, todo el mundo habla español, y en Brasil que se puede adaptar súper rápido, porque faltan estándares, o sea, faltan mucho y lo poco que hay está hecho en inglés, y pensar que los datos no son solamente una herramienta de investigación, sino que son una herramienta de didáctica. Para poder formar la próxima generación de investigadores e investigadoras, tenemos que usar datos que ya hemos producido nosotros, porque así van a poder ver cómo generar una buena instancia y cómo usar los datos de forma útil. Y esto se los dejo abierto, nosotros lo tenemos publicado, pero un poco pensar en el marco conceptual de la alfabetización crítica y ética en datos, cuando se usen datos y cuando se capaciten usuarios, pensar en temas de no hacer daño, evitar los prejuicios, promover la equidad. Eso también lo tenemos que considerar cuando hablemos de capacitación de usuarios, porque finalmente hay una simbiosis entre los marcos de habilidades técnicas y prácticas, narrativa, visualización, recolección y gestión, con privacidad, con prejuicios, con estructuras de poder, con igualdad. Hay una simbiosis que tenemos que generar. Ya, nada, yo me quedo acá. La presentación queda en abierto, con las imágenes las diseñé yo, entonces las voy a dejar abiertas en no comercial, las voy a subir a Zenode en un rato más y quedo para preguntas y voy a dejar de compartir pantalla. Bien, muchas gracias, Javiera, por tu valiosa conferencia. Sin duda, un gran aporte para entrarnos en la ética de los datos y tener presente que su acceso es un privilegio. Y por lo mismo debemos tener trabajo, o sea, debemos ser cuidadosos con su trabajo, considerando su lenguaje, comunidades, fuentes, políticas institucionales, entre otros factores. Nuestra audiencia ahora realizó preguntas por el chat y por el hashtag BiblioU 2022. Así que te voy a realizar, te las voy a transmitir. Gilberto Suárez de Colombia y Salvador Octavio Montes desde El Salvador nos comentan en relación a ¿qué deben hacer las escuelas de bibliotecología en el mundo para actualizar los currículum o planes de estudio a la realidad de la industria 4.0? Y sobre ello, ¿cuál sería el nuevo perfil del bibliotecario para liderar el tema de la gestión de datos abiertos y ciencias abiertas en los países de América Latina? A ver, yo ahí creo que no es un pensar en industria, es pensar en sociedad, y ahí coincido totalmente con Felipe. Yo no creo que tenemos que pensar en la formación de bibliotecarios como una cosa industrializada, sino que pensar en cuál es el rol de los bibliotecarios en la sociedad y en una sociedad que está tremendamente dataficada. Ya por algo se habla de Datafied Society. Entonces, pensar en cómo la capacitación que ya existe, porque esto está bastante desarrollado, desde ciencia abierta hasta protocolo de datos, esto está bastante desarrollado. Cómo empezar a generar, por ejemplo, cursos de formación para bibliotecarios. ¿Quiénes somos los que estamos detrás? Y un poco Felipe y hay otra gente, y habemos varios bibliotecarios haciendo este tema. ¿Cómo empezar a generar formación desde pregrado
pero también en posgrado y cuál es nuestro rol dentro de la comunidad de bibliotecarios y de la comunidad docente, en el caso que yo comparto como la dualidad. Pero no hay solo que pensar en la industria, porque la industria trabaja, y una cosa que se trabaja mucho más con el tema de ingeniería de datos. Y pensar en cuál es el impacto social de estos datos que no tienen ninguna ética detrás, sino que pensar en cuál es el rol de los bibliotecarios y las bibliotecarias, los documentalistas, los archivólogos, en mejorar el trabajo que se hace con datos a nivel ético. Y un poco respondo a lo que está pasando. No es una cosa de especialización, esto también es transversal, o sea, los datos son documentos. Por lo tanto, esto se tiene que incluir en la gestión documental desde el primer año. Cuando se habla de gestión documental, un elemento de datos. Y que sea parte de la carrera, que uno diga, ah, pero si esto es como natural, es como naturalizar el dato dentro de la formación de los bibliotecarios. Y que se convierta también en una especialización para alguien que quiera trabajar, por ejemplo, en temas de data science, pero va por ahí. Ya, muchas gracias. Importante lo que dice sobre nuestra formación profesional, que tiene un rol social también. Y en eso los datos son clave. José Torres, de la USB de Cartagena, Colombia, pregunta: las leyes colombianas están hablando sobre la gestión de datos en las comunidades académicas. ¿Qué experiencias se viene trabajando en Chile, o experiencias que conozcas en América Latina, sobre los datos sobre la gestión de datos al interior de las universidades, relacionado con los resultados de aprendizaje de los estudiantes, en el cual están relacionadas las bibliotecas universitarias? A ver, yo debo ser súper honesta en esto. Yo conozco bastante poco de esta área en América Latina, conozco mucho más en tema de gobierno. Pero una de las cosas que se está haciendo en Europa, que tiene que ver con los datos de Learning Analytics, o sea, como de aprendizaje, son dos cosas. De nuevo, ética. Los estudiantes están conscientes y se les ha consultado cómo se están usando estos datos, quién los está usando y quién los está analizando y bajo qué preceptos. O sea, muchas veces a los estudiantes se analizan los datos de interacción que tienen con plataformas educativas, tipo el Moodle o con los catálogos de las bibliotecas, pero uno, no se les ha informado que se está haciendo esto y no hay como un análisis claro o una metodología clara en cómo se analiza. Entonces yo creo que hay que, cuando hablamos de datos de educación, primero, no son objetos de estudio, nuestros estudiantes jamás son objetos, deben ser sujetos activos y decir, ok, ¿cómo podemos mejorar el aprendizaje a través de los datos que se nos entrega con ellos, ¿ya? Con los estudiantes y cómo podemos decir, ok, esto es lo que está faltando, aquí es donde tenemos que trabajar más, porque siempre tiene que ver con, y eso se ve mucho en Estados Unidos, que se veía cómo se analizaban los datos normalmente, porque son universidades enormes con algoritmos, y se veía donde estaban todos, por ejemplo, los vallas raciales. Y se decía, bueno, no, pero los estudiantes de color aprenden mucho menos. No, es que no es que aprendan mucho menos, es que seguramente viven en zonas con menor conectividad, un poco tomando lo que decía Felipe, por lo tanto, no pueden estar conectados a mirar videos todas las tardes por 4 horas porque no les llega la red. O sea, no es que rindan menos porque sí, sino que hay un contexto socioeconómico que hace que grupos más vulnerables tengan una más baja performance. Pero yo creo que ese es el ojo que hay que tener con este tipo de datos. Es importante saber que hay una persona detrás, no solamente una persona, y nuestro estudiante. Claro. También Claudia Hernández pregunta, o sea, comenta primero: excelente ponencia, muy clara, felicidades. Una consulta: ¿cómo podemos capacitarnos en gestión de datos abiertos? Buena pregunta. Es súper difícil porque no hay cursos. O sea, una de las cosas que no hay, yo lo que los invito es como a seguir cuando hay charlas, por ejemplo, qué es lo que está haciendo Data Charter, qué es lo que está haciendo la red académica de gobierno abierto en Chile, pensar en qué instancias hay. Hay un curso online, que lo voy a buscar, porque yo sé que hay un curso, así como un MOOC abierto, que es así, sin guía, que para trabajar con datos abiertos en bibliotecas y que se los voy a mandar apenas lo encuentro hoy, se los paso, se los pongo en el hashtag por Twitter. Instancia hay bien poca. Yo creo que es leer, 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 leer y intentar practicar y meterse en las comunidades de datos. Tipo, por ejemplo, en España, Maredata, está la red académica en Chile. Es buscar el espacio para poder aprender. Porque, bueno, yo partí así como también metiéndome de busquilla porque me interesaba el tema. Pero así como formación formal yo tampoco tengo. O sea, La tiene relación a la autoformación a la que señalaba. sí,
Y esperemos que en algún minuto podamos crear una instancia de formación. Pero un poco lo que tiene Data Carpentry es súper interesante, lo que tiene FAIR, lo que tiene Foster Open Science y lo que tiene Maredata en España, que es como lo poco que hay en castellano. Ya, muchas gracias por esos datos. Unos comentarios sobre tu ponencia. Valentina Santa Cruz Molina comenta, sería excelente poder implementar un diplomado latinoamericano sobre este tema en la formación de bibliotecario universitario especializado, ya que aún no hablamos del bibliotecario científico. No sé si tienes algo que comentar al respecto. Lo intentamos y no nos dieron el fondo. Seguiremos practicando. A ver, estamos trabajando con Lodelar y es una cosa que esperamos que pase y también con un grupo de gente que trabajamos en esto, porque claro, nos ganamos el fondo el año pasado para formar docentes en temas de datos abiertos. Y formamos a 80 docentes en uso crítico de datos abiertos, en temas didácticos, como aprender de ética de datos y cosas así, en cualquier tema para 80 docentes de América Latina, pero el fondo para formar bibliotecarios no nos salió, porque va a ser un trabajo conjunto con la UDELAR. Entonces yo creo que es hora de pensar en cómo generar este espacio como un diplomado virtual, un poco lo que hace con Gobierno Abierto, la Escuela de Gobierno de la Chile, ya que hay un diplomado en Gobierno Abierto que habla mucho de datos, que yo lo recomiendo 100%, pero tiene que ver más que nada con la gestión a nivel gobernanza, ¿ya? Y no técnica, sino que tiene que ver con Gobierno Abierto, pero pensar en algún minuto en hacer un diplomado. Y una de las cosas que siempre sale en las conversas con amigos del área, pero los fondos no nos han llegado. Ojalá resulte ese diplomado. Ya, Araceli Pérez de Hernández comenta, excelente presentación, doctora Atenas. Es impetuoso que todos los bibliotecarios pensemos en la regeneración de las unidades de información, por lo que es necesario capacitaciones para unificar criterios, lenguajes necesarios para la gestión. Espero que cuando esto se realice nos inviten, o si necesitan apoyo en la organización, cuenten conmigo. Saludos. Súper, gracias. Mauricio Silva comenta o pregunta, ¿qué papel deben cumplir los bibliotecarios en los temas de la ética de la información con respecto al manejo de los datos? A ver, yo creo que los bibliotecarios son un poco los custodios del trabajo ético. De los mejores portales que yo conozco, de los que tratan la información con más cuidado, esos son los portales que tienen bibliotecarios. Un poco es decir, hey, los bibliotecarios estamos entrenados, sabemos, porque tenemos la suerte que nuestras escuelas de bibliotecología son tremendamente buenas en la región, de tratar la información de una forma muy curada y muy cuidadosa. ¿Ya? Y se nota el desbalance cuando no hay bibliotecarios cerca. Yo creo que también es decir, y un poco decirle al próximo gobierno, hey, cuando tengas que reestructurar la política nacional de datos, contrata bibliotecarios, porque en el sector público casi no hay a nivel gobierno. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que gente que está tremendamente capacitada para cuidar la información y difundirla de manera cuidadosa. La ética de datos yo creo que es una cosa que es importante empezar a conversar de forma transversal, no como un curso, sino que como de forma transversal, y es la ética de la investigación y la ética de la información a nivel general, es importante empezar a conversarle en las mallas curriculares. Que esto sea una conversación cotidiana cuando hablamos con nuestros estudiantes en bibliotecología, en archivología. Porque va más allá de la ética del dato en sí. Va con la ética en cómo comunicamos la información, cómo evitamos, por ejemplo, las noticias falsas, cómo evitamos que se difunda información corrupta, cómo detectamos corrupción a través de la información, y tiene que ver con todo ese ecosistema ético que va más allá del dato en sí, sino que también tiene que ver con la gestión algorítmica, cosas por eso. Ya, importante entonces nuestro rol como cuidadores en el fondo de los datos. Y de la ética. Y de la ética. Ya, comentarios. Gabriela Gómez comenta, más que preocuparnos por los nuevos profesionales, aprovechemos esta posibilidad de estar tan cercanos tecnológicamente y avancemos en comunidad sobre este nuevo paradigma. También Loiva Duarte Novak, desde Brasil. Gran presentación, Javiera. ¿Cómo concientizar a los autores de que necesitan abrir los datos de sus investigaciones para que exista fomento de la comunicación científica?
A ver, concientizar está difícil porque tiene que ver de nuevo, con las políticas. Una cosa es que yo intente concientizar a la gente, pero si no está dentro de la política de gobernanza de ciencia abierta, de conocimiento abierto dentro de la universidad, me pueden decir que no. Cuando, por ejemplo, existe un mandato, cuando existe una política detrás que dice, ok, todo lo que se financia con fondos públicos debe ser abierto, lo que incluye artículos, capítulos, monográficos, datos y recursos educativos, y es parte de la política de la universidad, ya el trabajo de persuasión baja. Yo creo que lo que hay que trabajar más es el desarrollo de políticas de conocimiento abierto que son cohesivas, que incluyen datos, acceso abierto a las publicaciones, que incluyen recursos educativos abiertos, porque si no es un constante machaque y machaque con el predicar, ¿ya? Porque no llega a ningún punto. Porque tiene que haber un mandato, y tiene que ver con que, por ejemplo, a nivel gobierno, todo lo que publica el gobierno tiene que ser publicado, porque se hace con fondos públicos, tiene que ser en abierto, y es lo que dicen las leyes de transparencia. Justo esas leyes de transparencia no tocan las universidades públicas. Es decir, pero, esto se financia con fondos públicos, ¿por qué no nos afecta de la misma manera la ley de transparencia? Es decir, que si la universidad es pública y en universidades privadas los fondos de investigación son públicos, todo lo que se publique tiene que ser en abierto. Todo. Porque tiene que ver con también el aporte a la sociedad de las universidades. O sea, si nos están financiando, ¿por qué publicamos encerrado y tenemos que, o pagamos IPCs, pero para que queden abiertos, pero no publicamos nada más alrededor? O sea, también está el tema de los preprints. Todos los preprints deben quedar en abierto, las tesis deben quedar en abierto, porque hay una financiación pública para esto. O sea, tiene Es que ver con importante con el rol de la universidad más que el tratar de persuadir gente per se. O sea, pierdo más tiempo persuadiendo gente que centrándome en co-crear, y volvemos a tomar un poco lo que decía el Felipe con los temas de gobernanza. Hay que co-crear políticas, y en esas co-creación tienen que estar participando los bibliotecarios, los investigadores, los estudiantes, el sector gerencial de las universidades, porque sin política interna no pasa nada. que no dependa de voluntades, en el fondo, que haya una política que lo exija. Ya, otro comentario, para que después tomen contacto, dice. Sofía Terra dice, Javiera, mencionaste a la U de la R. U de la R. Sí. ¿Estás trabajando con el núcleo REA? Sí, con el núcleo REA, bingo, con la Virginia Rodríguez y con ese equipo. Llevamos bastantes años trabajando, hemos hecho como 4 cursos ya. Yo creo que ya juego por la casa en Uruguay, o sea, y llevamos bastante tiempo trabajando con ellos. Los últimos, hemos tenido fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para formar académicos, sobre todo docentes, en temas de recursos educativos abiertos y datos abiertos. Hemos hecho jornadas sobre ciencia abierta y ahora estamos trabajando con ellos bueno, acabamos de cerrar este año el curso sobre alfabetización crítica en datos, cómo trabajar la ética de datos como transversal dentro de la didáctica universitaria, desde cómo abrir los datos, cómo utilizar los datos abiertos, cómo fomentar el desarrollo de tesis con datos abiertos. Y estamos también trabajando con parte del equipo de UDELAR para datos y feminicidios. O sea que sí, juego con la casa con el equipo de Rodés, y esperamos que con ellos hacer algo pronto para bibliotecarios también. Ahí estamos postulando algún fondito. Ya, genial. Sí, hace rato que no me toca ir a Uruguay, espero que ya me dejen ir, ya quiero volver. Ya, eso sería en cuanto a preguntas y comentarios, hay muchos más, porque el chat, como ves, está muy entusiasmado con tu conferencia, así que seguramente te van a contactar después. Así que muchas gracias, Javiera, por tu valiosa conferencia. Gracias a usted. Sin duda un gran aporte para entrarnos a la ética sobre los datos, como lo dije anteriormente. También agradecemos por tu espacio que tiraste a preguntas, y recuerden que esta conferencia quedará disponible en YouTube, en el canal CICIP Chile. Así que la pueden revisar ahí cuando quieran y reenviarla a quien le interesa. Ok, y mi correo es j.atenas@uos.cl.
.ac.uk. Pero en general, si me googlean, tengo un nombre tan raro que aparezco rapidito. Así que, correo de la Universidad de Suffolk. Ya, cualquier cosa me avisan. Y Ya, me pillan por genial. Twitter como Jatenan. Que tengan buena tarde. Ya, muchas Chao. gracias. Ya, queremos agradecer a nuestra audiencia durante estas 3 jornadas, la audiencia que tuvimos en el Zoom y también en YouTube. Agradecemos sinceramente que hayan participado en este congreso, donde recorrimos diversos temas y conversaciones que son muy interesantes y necesarios para nuestra profesión. Al finalizar la sesión de esta tercera jornada y última, van a tener una encuesta de evaluación, así que por favor les pido que contesten. Les recordamos que a las 3 de la tarde, hora Chile, comienzan los talleres. Así que si todavía no lo han hecho, inscríbanse. Es gratuito y solo necesitamos su inscripción individual en cada taller. También les cuento que en el transcurso de la semana vamos a enviarles las certificaciones del Congreso. Así que cualquier duda al respecto, escríbanos al correo cisip@uchile.cl. Bien, antes de despedirnos, queremos agradecer también al equipo que hay detrás de este congreso, al equipo SUSIP, de la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile, que está detrás del diseño, la moderación, la difusión de los talleres y muchas otras actividades. Y también les cuento que el taller de ITMS del día martes se realizó un sorteo de un Kindle entre los participantes. Queremos informar que la ganadora es Paulina Riveros, de la Universidad de las Américas en Chile. Así que ITMS se comunicará con ella. Bien, dicho lo anterior, en nombre de este equipo le agradecemos nuevamente su participación y lo invitamos desde ya a la 9ª edición del Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, que seguramente se va a realizar en enero de 2023. Así que los esperamos desde ya. Muchas gracias.